Buenas noches, vamos a hacer el análisis de la Bolsa de Valores. Hoy es domingo 13 de junio y como siempre estaremos viendo todos los indicadores que analizamos semana a semana. Vamos a empezar por el Dow Jones, que el Dow Jones tuvo un precio muy alto de esta semana de 34.820 y el precio más bajo en 34.328. Lo sobresaliente de este mercado es que en 5 minutos no podemos verlo, pero cuando entramos a analizar el mercado en velas de 15 minutos, pues vamos a ver dos figuras que llaman mucho la atención en cuanto a lo que es el análisis que nosotros hacemos de estas acciones. Entonces voy a verlo, vamos a verlo primero en 15 minutos y aquí en 15 minutos vemos cómo el mercado llega a un alto de 34.618. El precio es rechazado, trató de pasar la media de 200, pero el precio fue rechazado y luego tenemos un engulfing negativo, un engulfing por parte de los toros y este engulfing me está llevando este retroceso durante el día. Luego tenemos este precio más bajo, que es el precio más bajo de la semana, y tenemos la figura contraria. Tenemos un engulfing positivo, tenemos un engulfing por parte de los toros y esto hace que la acción recupere terreno sin llegar a los valores iniciales de la mañana. Pero entonces en los últimos 5 minutos, en los últimos 15 minutos, hubo mucha compra, hubo mucho movimiento, hubo mucha esperanza y tal vez mañana tengamos un mercado abriendo de pronto con un gap, pero yo lo que creo es que vamos a tener un ataque de osos el día de mañana a primera hora. No lo sé, no lo garantizo, pero podría suceder algo así en las primeras horas de la mañana. Como siempre, yo analizo el mercado, analizo las velas, las tres primeras velas del mercado, que serían las velas de 3 minutos, que digo, las tres primeras velas de 2 minutos, y después analizo las tres primeras velas de 15 minutos, y ahí en ese momento estaría tomando eh, inicio o tomando partido de en qué voy a invertir. Luego, el Dow Jones, otra cosa que tenemos que analizar es que este canal que nosotros pintamos hace ya algún tiempo, ese canal ya lleva varios meses porque lo pintamos con la caída de la bolsa, con esos valores de la bolsa. Y al pintar este canal, entonces nos damos cuenta que ha ido respetando nuestro canal, ¿cierto? El Dow Jones, y ahora esta es la tercera vez que lo toca este año. Entonces esperamos ver qué va a pasar con este canal, pero aquí se me está formando una figura bastante interesante en cuanto que a medida que se acerque a este vértice, a este ángulo, pues veremos el rompimiento del precio de la bolsa hacia arriba o hacia abajo. Si lo hace hacia arriba, estaríamos buscando valores de 36.000, 37.000 históricos, de pronto llegaríamos a este canal superior. Pero si rompe hacia abajo, estamos viendo que vamos a retroceder a precios de 33.600, 33.500 o un poco más abajo. Si llega a romper con más fuerza y hay mucho más nerviosismo del mercado, pues podríamos estar pensando en que va a buscar estos valores de aquí, de este marboso o de esta mecha aquí, que coincide con lineal 100. Aquí me está coincidiendo con lineal 100, pero estaríamos hablando de valores de 32.000 más o menos en una bolsa de $34.000, que retroceda $2.000, $2.400, pues estamos hablando que sería entre un 6%, un 7% más o menos, que sería un valor más o menos alto, y se podría estar dando la corrección que yo tanto he hablado y espero que sea sobre esos valores. Podemos tener un retroceso del 5% y estaría completamente normal. Un retroceso del 10% estaríamos dentro de lo que llamaría yo la corrección normal de la bolsa, debido a la gran subida que ha tenido últimamente la bolsa de valores. Y tiene que respirar, en algún momento va a tener que respirar y va a tener que darle un alivio a los osos, y vamos a tener un respiro, y espero, ahí en ese momento, después de ese retroceso, espero que la bolsa vaya a ir a los valores que ya pronostiqué de 36.000.
Eso será para finales del año. Y entonces, dentro de estas velitas que estamos viendo aquí, son velas de cansancio, son velas que están reposando sobre la media 200, que si llega a ser, que si la llega a romper la resistencia que genera normalmente la media de 20, entonces iríamos a buscar los valores que ya mencioné anteriormente. Entonces, el Dow Jones para esta semana, lo que yo creo que va a hacer es una lateralización, va a lateralizar, no va a ir arriba de los 35, pero va a estar en esos rangos de 37, de pronto va a ir a 34.900, llegando a los 35 y retrocediendo nuevamente. Y ya la semana que viene, es decir, el análisis de la próxima semana, estaremos viendo qué va a hacer el Dow Jones y para dónde va a tomar decisión. Eh, Hoy es 13, entonces en la próxima semana estaremos viendo qué va a suceder en el video que también voy a estar grabando. Luego vamos a ver el VIX teniendo unos valores inferiores a los 16 dólares. Este indicador, les recuerdo, maneja la volatilidad de la bolsa y se mueve en forma contraria a cómo se movería el Dow Jones. Es decir, si el Dow Jones cae, este sube. Por eso, por eso yo le mantengo una alerta en 20 dólares, que está bastante distante por ahora. Pero si llega a haber nerviosismo, si llega a haber miedo en la bolsa de valores, el valor que vamos a ir a buscar sería el de 20. Y si la alerta me llega a sonar, entonces les estaré enviando los mensajes a ustedes. Yo esto lo vivo mirando constantemente. Si veo algún movimiento raro, también les estaré informando para ver qué va a pasar con el VIX y con el Dow Jones. Pues repito, yo creo que el Dow Jones esta semana va a lateralizar y vamos a tener una semana relajada. Por otra parte, lo que estamos viendo del oro es mucha volatilidad y esa volatilidad es ideal para la estrategia que nosotros usamos, que es la estrategia dual. Entonces, aquí cuando vemos la gráfica del oro a un año, ya vemos que el soporte que le tenemos marcado en 1856 y la resistencia que le tenemos marcada en 1924, pues ese rango ya se vuelve un rango muy interesante para empezar a negociar el oro dentro de nuestra estrategia de dual. Pero eso lo veremos el día lunes con aquellos que estamos invirtiendo en el oro. Eh, le dejo las alertas donde están y vamos a ver cómo evoluciona el oro esta semana, pero estas velas grandes son las que a mí no me gustan para realizar la estrategia dual. A mí me gustan, son velas pequeñas donde me dan un crecimiento pequeño, pero el oro últimamente, digamos que en el último año, el oro ha estado excesivamente volátil, muy alocado, sube y baja de manera desaforada en un mismo día, puede tener variaciones bastante grandes en un precio del futuro del oro de 1800, tener unas variaciones de 300, 400 dólares en el día, pues estamos hablando de un 20-25%. Y eso es demasiado para mi gusto. A mí me gustan las variaciones y de nuevo constantes, hacia arriba o hacia abajo con velas pequeñas. Casi nunca se da, pero es lo que a mí me gusta. Y eso me permite a mí tener una mayor confianza en las inversiones que hago. De nuevo, mañana en la clase estaremos viendo cómo podemos entrar a manejar la estrategia dual a partir de estos nuevos valores del oro. Después del oro empezamos a analizar el petróleo con un más alto de 73 dólares y un bajo de 70 dólares para esta semana. Precios muy altos para mi gusto. A mí me gustaría ver el oro en precios por debajo de los 60 dólares, 55 a 60 sería una variación bastante agradable. En mi opinión sería la indicada, pero también tenemos que analizar que es que el petróleo está tratando de dar sus últimos respiros, está tratando de dar sus últimos pataleos, ya que el incremento de carros eléctricos se ve a diario y ya hay muchas empresas que están decididas a sacar su nueva corriente de carros eléctricos. Vamos a tener carros para gasolina para rato, tal vez 3, 4 años, pero después de 5 años
yo creo que el porcentaje de carros eléctricos con respecto a carros de gasolina va a ser, en este momento, será como de un 90-10 y yo aspiro que en 3 4 años va a ser como de un 60% para los carros eléctricos y un 40% para los carros de gasolina. Y en 10 años el porcentaje va a ser de 95% para carros eléctricos y 5% para carros de gasolina. Y en esos momentos el precio del petróleo y de la gasolina va a estar por el suelo porque ya no va a tener uno de sus grandes nichos que son los carros a nivel mundial. Siempre vamos a tener fanáticos de los carros de gasolina, por lo menos en los próximos 20, 30 años, que vamos a tener que yo quiero el carro eléctrico, que no sé qué. Es curioso escuchar los comentarios que dice alguna gente que las baterías son más peligrosas que el carro de gasolina. Entonces, la pregunta que yo le hago a todo el mundo es, ¿qué es más fácil que estalle? ¿Un tanque de gasolina o una pila? Entonces, lógicamente los que dicen que las pilas explotan y que van a hacer son los que les interesa que la gente siga teniendo el carro de gasolina. Pero el carro de gasolina ya dentro de muy poco va a ser historia. Eso es lo que yo reflejo en el libro que estoy escribiendo ahorita, Las Tres Revoluciones. Yo les aviso cuando lo termine. Eh, Luego de este mercado, entonces pasamos a ver uso, uso que es el indicador, la ETF del petróleo americano, pero del petróleo americano light, que apunta más a los productos light de petróleo, como la gasolina y otros menesteres. Bueno, no soy experto en petróleo, pero sé que es el petróleo ligero. Y cuando nosotros hablamos del petróleo ligero, vemos cómo el precio, esta media de 200, bajó vertiginosamente, ¿sí? Llegando a precios de $24. Y después, el petróleo de la gasolina de este uso, yo creo que va a estar en los 20, $25 en 1 o 2 años. Por ahora yo lo que hago es inversiones a la semana de tanto de uso, que es el petróleo, como de otras ETFs como SPY, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, el precio del petróleo lo veo muy alto, demasiado alto. Espero que retroceda esta semana y estaré haciendo algunas inversiones a la caída del petróleo. Y dentro de 8 días estaremos viendo si esas inversiones fueron efectivas o no. Aquí, entonces, después de que vemos uso, pasamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq, que lo veo yo aquí en mi software de TD Ameritrade, el Nasdaq tiene unos movimientos donde esta semana me rompió los 1,400, los $14,000. Yo la semana pasada decía que veía el Nasdaq arriba de 14,000. Ahora le estoy poniendo otra alerta en 14,750. Perdón, en 14,075. Está muy bajito en 14,075. Lo voy a subir un poquito. Voy a cambiar esta alerta porque en 14,075 está muy barato. Lo voy a poner en 14,100. Que creo lo va a pasar con creces, porque yo espero que el Nasdaq se vaya a los 15,000, a los 16,000. Y eso lo hago basado en que los carros eléctricos en algún momento van a tomar la iniciativa de todo el mercado. Y dentro de los carros eléctricos, pues con el mensaje del presidente Joe Biden de la semana pasada y las semanas anteriores, donde va a estar haciendo grandes inversiones de infraestructura y va a querer que Estados Unidos se ponga a la delantera de todos los carros eléctricos. Entonces, vemos que empresas como Airo, como Solo, como Tesla, se van a ver favorecidas simplemente por el comentario del presidente. El día de mañana vamos a analizar esas acciones en detalle porque son en las cuales nosotros tenemos inversiones, tanto inversiones de acciones como inversiones de opciones. En nuestra academia nosotros manejamos más de 17 diferentes estrategias y hacemos todo lo que tiene que ver con opciones y todo lo que tiene que ver con acciones. Lo importante en nuestra academia es ganar dinero. Yo no hago esto
con otro objetivo que no sea que la gente que está conmigo gane dinero. Y lo logramos. Y semana a semana lo demostramos porque semana a semana yo les muestro mi portafolio para que vean el incremento de mis utilidades. O sea, no soy profesor teórico. No soy de esos que dicen que mire cómo subió y cómo bajó. No. Yo les digo cuando gano y cuando pierdo. Y en estos momentos estamos pues con el costal lleno de dólares de todo lo que se hizo la semana pasada y las semanas anteriores. Espero que la buena racha nos vaya a durar como un par de meses más antes de que se presente un cambio del mercado, pero estamos viendo que como el Nasdaq, yo lo espero ver en 14.500, no le tengo alerta en la parte inferior porque no creo que el Nasdaq vaya a retroceder. Dentro de 8 días veremos si mis palabras se cumplen o si realmente no fue así y retrocedimos. Entonces, si llega a sonar la alerta de 14.100, inmediatamente le voy a poner otra alerta en 14.250 y les estaré dejando en el chat del grupo, dejando saber que eso se está cumpliendo y se está haciendo. Entonces, vamos a ver, después de ver el Nasdaq, pasamos a ver el SPY. El SPY no es otra cosa, sino un indicador que me representa el Standard & Poor's 500. Y el Standard & Poor's 500 es donde se reúnen todas las empresas, las 500 empresas más grandes. Dow Jones, las 30, es un promedio de las 30, y este, pues es un promedio de las 40. Nosotros teníamos la alerta en la semana pasada para este valor en 425, 420, perdón, y no lo ven. Nos rompió ese 420, ahora la alerta que le estoy poniendo es en 430. Esta semana estaré tomando posiciones también con este indicador y estaré haciendo opciones con este indicador, porque es muy predecible este indicador. O sea, las variaciones que tiene son realmente manejables a nivel de opciones. Y yo cuando hago opciones los hago de nuevo con inversiones en las cuales me estoy tratando de mover en 15, 10 minutos, 30 minutos, y no estoy buscando esas ganancias de 400.000, 500.000, no, yo soy humilde, yo me conformo con un 10, con un 20%, entro, soy como el alacrán, entro, pico, tomo utilidad y me salgo, ya, no hago nada más, porque cuando se tienen esas largas, las griegas, que son los valores que empiezan a afectar las opciones, entonces me empiezan a amargar la vida y tengo que entrar a hacer variaciones, cálculos de spread, hacer un poco de cosas que realmente, en mi opinión personal, cuando uno hace ese tipo de inversiones, no gana dinero. Las opciones hay que hacerlas a corto plazo, muy rápido, sacar la utilidad y llevarse el dinero al bolsillo en poca proporción, pero no espero ganarme todo en un solo trade, porque ya saben que mi estilo de negocio es poco, pero constante. Todos los días voy por lo mío. Entonces, el SPY me está dando muy buenas oportunidades de entrada. El lunes a primera hora estaremos viendo cómo se comporta y estos movimientos del post-market, del pre-market, a mí me agradan mucho verlos. ¿Sí? Estamos viendo un alto de 4.24 y aquí vemos un movimiento de 4.24.42. O sea, el mercado se está moviendo mientras nosotros estamos haciendo este video. Luego de ver el SPY, vamos a pasar a ver lo que es Apple. Y con Apple tengo muchos estudiantes que están interesados en hacer inversiones a largo plazo. Yo también tengo inversiones de Apple a largo plazo, siempre las he tenido. Apple siempre está en mi portafolio, pero está en mi portafolio grande, portafolio de inversiones que no, casi no miro. Y la forma como yo invierto en Apple es compro acciones y siempre le digo que cuando paguen los dividendos no me entreguen el dinero, sino que me reinviertan el dinero. Me reinviertan el dinero y me den opciones o porción de opciones o una parte de una opción. Entonces, en algún momento determinado, digamos si aquí pagan 0.22 por acción y por el dividendo yo recibo, digamos, 40 centavos, pues a mí me van a dar una pequeña porción de una acción de Apple.
pero como mi inversión es para 3, 4 años, en el momento que yo empecé la inversión de Apple, aquí me dice que estaba en 83, esto fue antes del split. O sea, yo estoy con Apple desde mucho antes del split. Y a medida que Apple va creciendo, yo dejo que los dividendos me vayan ingresando. Ya a estas alturas de la vida, pues los dividendos de Apple son altos para mí y se convierten en acciones. En 3 4 años, yo, aparte de tomar toda la subida de Apple, que yo calculo que en 3 4 años la acción de Apple va a estar en 250 $300, no lo sé, voy a tener muchísimas más acciones de las acciones con las cuales empecé. Son formas de invertir. Yo trato de que mis estudiantes y toda la gente que me conozca tenga diferentes formas de invertir, que no se atengan a una sola forma, a una sola estrategia, sino que sean como un profesional, sean profesionales, sean traders profesionales. Y un trader profesional maneja diferentes estrategias, diferentes organismos, invierte en diferentes instrumentos, tiene inversiones en acciones, hace opciones a muy corto plazo, hace opciones largas, también hace acciones a largo plazo. Y Apple es la acción por excelencia a hacer ese largo plazo. La semana pasada, en el video de la semana pasada, yo les mostré que Apple en este momento tenía un cruce muy interesante que se podía dar entre la media de 20 y la media de 200. La media de 20 y la media de 200, en mi opinión, funciona como una especie de resorte. Ese resorte lo que hace es, se separa y después se busca. Vuelve y se separa, y aquí se separa la media de 200 y la media de 20, y vuelve y se busca. Aquí ustedes ven que la distancia que existe entre la acción de Apple y la media de 200 y la media de 20, pues con el último tiempo se ha ido acortando. ¿Sí? Y aquí entonces estamos viendo que puede haber un rebote de la media de 20 y lo que eso me representaría sería una subida, pero yo todavía no me meto a hacer ese pronóstico porque la semana pasada vimos que si la media de 20 atravesaba la media de 200, podríamos entrar en un retroceso y un retroceso significativo para Apple que nos llevaría a los precios de 110. ¿Sí? Esta alerta yo la tengo desde hace mucho tiempo para Apple y tan pronto o si Apple llega a tocar esos precios estaré ingresando un nuevo número de acciones porque en ese momento se me habrá disparado el stop loss que le tengo de las acciones grandes y ya habré obtenido una utilidad, habré salido de todas mis posiciones de Apple y cuando llegue a estos valores reinicio nuevamente las inversiones de Apple, pero no lo hago con todas las acciones que tenía el año pasado, sino que ya lo hago con, por ejemplo, la mitad de las acciones. Así voy capitalizando y voy haciendo y voy permitiendo que mi propio capital crezca en cada venta de Apple y de reinversión. De esta misma estrategia utilizo con acciones como BBY, que es Best Buy, con Procter Gamble, que son acciones que pagan dividendos. Entonces son son las tres acciones que yo tengo en mi portafolio grande y no solamente las dejo que crezcan y se alimenten y se engorden ellas mismas. Procter Gamble no sube mucho, su variación de precio está entre 95 y $130, pero en ese rango yo aumento y aumento y aumento y lo que hago es acumular acciones para al final venderlas en un precio que yo considere que ya sea razonable y que me esté dando una utilidad considerable. De resto, pues seguiré haciendo la inversión. Y si acaso se llega a presentar el retroceso de que yo les he hablado, pues tengo mis acciones protegidas con trailer stops, que es una modificación del stop loss para no perder mi capital. Y por último, entonces vamos a analizar lo que es el sector de turismo. Y dentro del sector de turismo, permítanme un segundo, vemos lo que es la acción de American Airlines y lo que es la acción de CCL, que con las dos también hacemos negocios. Entonces, nosotros venimos negociando American Airlines desde hace ya más de un año, cuando estaban estos valores de 18.50 antes de la pandemia. Estos son los valores que fueron reflejo de la pandemia. Y aquí, en los valores de 10.30, nosotros nos empezamos a dar cuenta que el rango de Apple, el rango de American Airlines, se llevaba
de 11.75 más o menos a $14. A veces llegaba hasta 15, pero nosotros cada vez que llegaba a $14 vendíamos. Y eso fue muy lucrativo el año pasado. También estábamos atentos que si ya nosotros veíamos velas de cansancio de American Airlines y ella nos estaba dando $2 de utilidad por acción, entonces vendíamos. Y aquí entonces le pusimos estos canales, este canal porque es un canal de negociación muy importante en toda la historia del último año de American Airlines. Pero American Airlines está haciendo nuevos saltos y está teniendo este retroceso en este momento, este retroceso que es un retroceso que no está respaldado con volumen. El volumen es bajo. Si el volumen es bajo y el retroceso de las acciones, eso indica que no es una caída real, es una caída pequeña. Y, perdón, es una caída falsa. Y estaremos viendo qué otros movimientos hace Apple, porque la idea, perdón, American Airlines, porque la idea con American Airlines es sacarle $2 o $3 a cada negociación. El rango antes era de 10 a 14, después el rango fue de 14 a 18 y ahora el rango que nosotros estamos manejando, o el rango que yo creo que voy a empezar a manejar, es como de 21 a 26. Y entonces en esos rangos nosotros nos movemos para entrar a hacer las negociaciones correspondientes. Que quede claro, yo no estoy diciendo que hay que comprar American Airlines en $21 y venderla en 26. Yo estoy diciendo que está generando ese rango. Y ya, teniendo ese rango claro, yo busco los puntos de entrada y los puntos de salida. La venta la realizo dependiendo del análisis técnico que le hago al segundo, al minuto, a cada una de estas acciones. Este fin de semana nosotros lo que hacemos es ver la generalidad. ¿Qué está haciendo la acción y para dónde se nos está moviendo? Y cuáles pueden ser los puntos de entrada que nosotros manejamos. Con CCL la cosa es muy parecida. Los cruceros ya están abriendo y vemos que aquí CCL va a tener su reporte del 6/17. Aquí la buena noticia y lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que cuando liberen los cruceros, ellos no van a vender cruceros hoy, para hoy. Sí lo hacen, pero normalmente los cruceros, la forma como funcionan es que venden los cruceros con 3 o 4 meses de anticipación. Esta es una de las razones por las cuales CCL se mantiene tan sólida porque ellos tienen ventas casi que 1 o 2 años, reciben el dinero antes de salir de las promociones. Y cuando un crucero se acerca la fecha y no tienen una capacidad arriba del 75-65%, ellos empiezan a hacer promociones y consiguen llenar sus barcos con todas esas promociones. Por eso los cruceros son tan excelentes negocios. Y ya hemos visto que a raíz de la pandemia y a raíz de todo el miedo de la pandemia y tanto encierro que ha tenido la gente, pues los cruceros y los viajes deportivos, los viajes de recreación, los viajes de vacaciones en avión, se vuelven altamente lucrativos. Mañana estaremos viendo por qué el sector de aviones puede que no recupere sus valores antes de la acción debido al bajo volumen de los viajes por negocios, pero eso lo explicamos mañana. Bueno, mi gente, hasta aquí, esto es lo que tenía que decirles. Este video va a quedar en YouTube y yo quiero que semana a semana lo evaluemos en cuanto a lo que se dice y lo que se cumple. Y que tengan en cuenta que nosotros esto lo hacemos es por ganar dinero. La intención es ganar dinero y mostramos los resultados. Yo sí muestro los resultados. Ustedes semana a semana están viendo cómo se está moviendo mi portafolio y cómo yo hago que su portafolio crezca. Entonces, feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.